Sigamos con nuestra historia de Colombia. Vamos a llegar a un punto muy interesante porque me quiero devolver un poco. Alguien me preguntaba, la conspiración septembrina. La verdad es que hay muchos temas que esculcar sobre lo que ocurrió con esa conspiración septembrina. Pero hay un personaje en el que me quiero detener que tuvo parte en esa conspiración y que por su importancia para Antioquia y para Colombia, quiero hacer un buen paréntesis sobre este señor. Y este señor es el árbol, el tronco de la familia Ospina. La familia Ospina que puso 3 presidentes de la República, que fundó el Partido Conservador y que asentó sus raíces en Antioquia. Al casarse con la familia Vázquez, al emparentar con los Vázquez, los Ospina Vázquez. Entonces, quiero que nos detengamos hoy en don Mariano Ospina Rodríguez, vinculado a la conspiración septembrina. ¿Quién es, pues, Mariano Ospina Rodríguez? Don Mariano Ospina Rodríguez nace el 17 de octubre de 1805. Como la conspiración septembrina fue en 1828, el 25 de septiembre, a esa fecha, don Mariano Ospina tiene 23 años. O sea que tampoco es un niño, es un joven hecho y derecho, sobre todo para la época, como vamos a ver más adelante. Él es descendiente de un capitán muy famoso, que es don Francisco Martínez de Ospina. Curioso que el apellido Martínez se pierde en la historia y el Ospina es el que queda, pero el ascendiente era Francisco Martínez de Ospina. Este capitán, Francisco Martínez de Ospina, nace en Vitoria, capital de Álava, que es una de las provincias vascongadas. Él fue el 7º abuelo de don Mariano Ospina Rodríguez. Este capitán español, Francisco Martínez de Ospina, hace sus exploraciones, sus conquistas en el Valle de Upar, allá pues en la parte oriental del río de la Magdalena hacia la frontera con Venezuela, donde hoy está el Cesar, en ese Valle de Upar, y también sobre el río Magdalena en la antigua provincia de Mariquita, hoy lo que conocemos como el departamento del Tolima. Y como el río Magdalena es frontera entre Antioquia y todo lo que es Tolima, Boyacá, Cundinamarca, también hizo sus conquistas en el departamento de Antioquia, exactamente en la parte oriental del departamento de Antioquia y especialmente el nordeste. En alguna oportunidad habíamos dicho que el nordeste del departamento, o sea, el Bajo Cauca antioqueño, donde el río Magdalena se tira donde el río Cauca se va hacia el río Magdalena, donde están estas ciudades tan importantes como Remedios, como Zaragoza, como Cáceres. Toman mucho auge por el oro de aluvión que baja de las montañas de Antioquia y que es llevado y arrastrado por el río Cauca, por el río Porce, hacia el nordeste. Entonces, este capitán Francisco Martínez de Ospina
hizo atrevidas excursiones y conquistas, fundó la ciudad de Remedios, de las más antiguas, tal vez la más antigua del departamento de Antioquia. La funda en 1540, Nuestra Señora de los Remedios. También estuvo por los territorios de los ríos Guatapé, también llamado Balseadero, Nare, Nus, explora las lomas de Cancán, lo que hoy llamamos Amalfi. Así lo refiere un descendiente de él y descendiente de don Mariano Ospina, don Tulio Ospina, que fue muy importante. Don Tulio Ospina, presidente de la Academia Antioqueña de Historia, rector de la Universidad de Antioquia, rector de la Escuela de Minas. Todo esto es lo que nos cuenta de don Francisco Martínez de Ospina, su antecesor. Este capitán, Francisco Martínez de Ospina, era fuerte, buen orador, y tuvo un enfrentamiento con otro conquistador de la época español, don Gaspar de Rodas, por cuanto Gaspar de Rodas se demoró para emprender la conquista de la zona que llamaban los españoles entre los dos ríos, Entre Ríos. ¿Cuál es esos ríos? Pues el río Magdalena y el río Cauca, o sea, Antioquia. Entonces hay un enfrentamiento de Francisco Martínez de Ospina con don Gaspar de Rodas. Don Juan de Castellanos, que es el que escribe las crónicas de esa conquista, es el que habla de ese enfrentamiento. Entonces, Francisco Martínez de Ospina, por su cuenta, hizo mucha expedición contraviniendo a don Gaspar de Rodas, especialmente en el oriente de Antioquia y nordeste de Antioquia, y eso le acarreó dificultades. Termina siendo enjuiciado por la Real Audiencia, y hace que finalmente, por estos problemas legales, sea separado de la conquista de Antioquia, y entonces se tiene que ir a Cundinamarca, a la provincia de Guatavita. Allá le entregan a uno de sus descendientes, a don Sebastián de Ospina y Pastrana. Curioso, ya los apellidos Ospina y Pastrana, que tiempos después son muy cercanos, Misael Pastrana Borrero, Mariano Ospina Pérez, pues resulta que desde esta época en la encomienda de Guatavita ya hay un parentesco entre los Ospina y Pastrana, porque aparece don Sebastián de Ospina y Pastrana, que es el que se traslada allí a Guatavita y a Huasca, Cundinamarca, cerca a Guatavita. Y entonces la familia Ospina se entrega más bien a unas faenas rurales y no se ocupan más de la política ni del gobierno, concentrado pues allí en el tema rural. Es decir, casi que por un siglo se eclipsa a la familia Ospina para la vida pública y no vuelve a tener notoriedad sino a partir de la independencia, con don Mariano Ospina Rodríguez, que es de quien estamos hablando. Bueno, don Mariano Ospina Rodríguez hace estudios de filosofía en el colegio famoso de San Bartolomé de los jesuitas. Allá cursa filosofía, literatura, matemáticas, física. Ese colegio de San Bartolomé era dirigido por el doctor José Félix de Restrepo, antioqueño, personaje ilustre, benemérito y de lo más honorable que ha dado el suelo antioqueño, el doctor José Félix de Restrepo, aquel quien dijo alguna vez que si
era necesario cometer una injusticia para que el universo no se desplome, deja que el universo se desplome. Pues el doctor José Félix de Restrepo fue profesor de don Mariano Ospina. Allí pues ingresa al curso de filosofía, año de 1822, con 80 condiscípulos, 80 alumnos, entre internos y externos. De esos 80 alcanzaron a terminar el curso 30 o 40. Todo el mundo estudiaba allá. En esta época todavía no había una buena universidad en Antioquia, en Medellín, de manera que todos los antioqueños iban a estudiar allá. Además, era compañero de don Mariano Ospina, Pedro Celestino Azuero. Fíjese que este también participó en la famosa conspiración septembrina y fue fusilado en 1828. Terminado su curso de filosofía, don Mariano Ospina Rodríguez se matricula en la Facultad de Jurisprudencia y tiene de profesores a los doctores Pablo Francisco Plata, que es un presbítero, quien le dicta Derecho Romano. No fue el mejor profesor de Derecho Romano, pero también tiene como profesor a don Vicente Azuero, que le dicta Legislación, y Francisco Soto, que le dicta Economía Política. Estos, Azuero y Soto, son catedráticos del Socorro, actual Santander del Sur, Bucaramanga, de la provincia del Socorro, y estos amigos personales políticos del vicepresidente de la República, general Santander, que termina involucrado pues en la conspiración septembrina por este enfrentamiento entre Bolívar y Santander. Observen pues que el alumno pues tiene a sus profesores comprometidos. En estos estudios que hace Ospina, está de moda Jeremías Bentham para ser estudiado, el benjamismo, es decir, la doctrina utilitaria que preconizó el profesor Jeremías Bentham, advirtiendo que era la forma segura de regular el criterio del legislador y el gobernante. Esa era la teoría en boga en la universidad y era un protegido de Santander. Todos estos profesores y estudiantes a Santander manejaba la juventud. La juventud se estaba haciendo con Santander, quien fue el vicepresidente, porque Bolívar estaba liberando a los territorios. Entonces, obviamente la influencia era muy fuerte de parte de los santanderistas sobre estos nuevos jóvenes que estaban ya formándose en estas universidades. Bueno, ahí pues entonces están formando discípulos y hay unos como postulados que van saliendo o proposiciones que van formándose en el criterio de don Mariano Ospina, influenciado pues por los Azuero, y hay unos programas que llaman la atención. Esto lo cuenta Estanislao Gómez Barrientos, que escribe 2 tomos fabulosos sobre la vida de don Mariano Ospina, llamado Mariano Ospina y su época. Y son, digamos que postulados como estos. Dice, el bien es el placer o la causa del placer. El mal es el dolor o la causa del dolor. Otro postulado, la naturaleza ha puesto al hombre bajo el doble imperio del placer y del dolor. Para procurar, pues, la felicidad pública, el legislador no debe perder de vista estos 2 móviles, procurando el placer y evitando el dolor. Otro postulado. En consecuencia, el principio único y verdadero de razonamiento en materia de legislación es la utilidad general. Recordemos el utilitarismo de Bentham. Otro postulado. Por tanto,
Los bienes y los males pueden dividirse en cuatro clases: en físicos, religiosos, morales y políticos. Sin embargo, don Mariano Ospina siempre se enfrenta a ese sistema utilitario, eh, mostrando en su enseñanza oral y por la prensa, era un gran escritor, la notoria superioridad del principio de la justicia como regulador del criterio en todo lo que se refería a la vida pública y privada. Él, por ejemplo, escribió un artículo llamado Los fundamentos de la ley moral y una ley y otro artículo sobre la ley de crédito público, y el doctor Ezequiel Rojas, que fueron publicados en, en un texto llamado La Sociedad de Medellín números 1 y 16. Bueno, aquí hay otro tema interesante. ¿Quién es también condiscípulo de don Mariano Ospina? Un antioqueño, Marinillo, Anselmo Pineda. Vamos a ver la importancia que juega aquí. Anselmo Pineda fue su amigo, compartieron hospedaje, la misma pieza, en el convento de la Candelaria. Dice don Mariano Ospina que él no vio clases de medicina porque todo se la dedicó a la de legislación, que era la que le inspiraba más confianza porque la dictaba el catedrático, el doctor Azuero, quien tenía un talento muy florido, un gran carácter, era muy culto, aunque se dejaba arrastrar a veces por su pasión política, lo mismo que el doctor Soto, ambos pues, como ya dijimos, santanderistas. ¿Qué pasa entonces? Que hay un partido militarista que apoya la dictadura de Bolívar. Recordemos que con el fracaso de la Convención de Ocaña, el Libertador se autonombra dictador y aparece un partido constitucionalista o liberal que empieza a sostener la Constitución de Cúcuta. Ospina advierte que en su concepto no puede haber una república sólida si la república no cuenta con ciudadanos educados y capaces de mantener las instituciones, y que él veía a los militares que eran personas acostumbradas a la vida de los campamentos, que la mayor parte de esos militares eran venezolanos y que estaban avesados a hábitos perniciosos que habían contraído en esas largas campañas del llano y que no tenían forma de comprender y practicar el gobierno representativo. Entonces, frente a esos militares estaba la oposición, que eran abogados, normalmente influenciados por las teorías de los jacobinos franceses, y a veces tampoco eran los más adecuados para fundar un gobierno republicano que se inspirase en el principio de la justicia y supiese organizar la administración pública consultando por una parte las necesidades y demás circunstancias del país y por otra parte consultando la escasez de los recursos disponibles. Él hablaba pues de esos problemas, por un lado los militares, por otro lado pues los teóricos o jacobinos republicanos. Se advierte que don Mariano Ospina no era muy religioso, era muy allegado al estoicismo, aquella escuela filosófica griega tan importante, la escuela de la estoa, la del pórtico, que se sentaban debajo de una estoa a pensar, Zenón de Sitio, Séneca, recordemos el emperador Marco Aurelio, todos estos estoicos que eran austeros. Entonces, él pensaba que era suficiente eso antes que la religión, bastaba la moral, aunque nunca fue materialista. Lo que pasa es que por ahí a los 33 años más o menos,
Él tenía un hijo que se llamaba Tulio, el primer Tulio, a quien admiraba mucho por su inteligencia y resulta que murió. Y ese golpe terrible lo hizo acercar al cristianismo. Ahí es donde se da cuenta don Mariano Ospina que la moral de los estoicos no basta para corregir las propensiones perniciosas del ser humano y para sujetarle al plan dispuesto por el creador. Es decir, la moral, esa moral estoica necesita una sanción religiosa y esa enseñanza es inseparable de la religión y ahí es donde se acerca tremendamente al catolicismo. Pero eso ya por allá es 1833, porque está a puertas de la fundación del Partido Conservador en 1849. En 1828 no era así. Su profesor, Francisco Soto, se ausenta de la cátedra porque es nombrado diputado en la Convención de Ocaña. Y entonces, ¿quién sustituyó al doctor Francisco Soto en el Colegio San Bartolomé? Ospina, don Mariano Ospina en Economía Política. Estamos hablando de principios de 1828, por lo que fue muy honrosa fue la designación de Ospina con escasos 21 años para reemplazar un profesor de las calidades de Francisco Soto. Allí entonces despliega su idoneidad docente. Él fue siempre un gran profesor. Y por allá, en 1879, le explica cómo era él en 1828. Él era un joven ardiente donde veía a un Bolívar y a sus seguidores aspirando a establecer la monarquía, aunque después confiesa que la historia y cartas posteriores confirman que ellos como estudiantes no tenían razón, que Bolívar no pretendía ser monarca, aunque así se concluyó de la famosa Constitución boliviana. Pero eso fue lo que hizo que todos estos jóvenes estudiantes pues se hicieran más del lado de Santander y resolvieran enfrentarse directamente al general Bolívar. Dice Ospina que es que los venezolanos tenían un carácter muy difícil y es que, fíjense cómo son los venezolanos, son más autoritarios, son más militarones. Pensemos en figuras como Chávez, como Maduro, como tantos dictadores que ha tenido Venezuela. En cambio, los colombianos son más refinados, más universitarios. Alguien dijo, no sé si fue Bolívar, que Venezuela era un cuartel, que la Nueva Granada era una universidad y que Quito era un convento. Por lo tanto, don Mariano Ospina dijo en esas memorias que recoge don Estanislao Gómez Barrientos que es una circunstancia feliz permitirle a la Nueva Granada organizar su propio gobierno con independencia de Venezuela y con independencia del Ecuador. Y que ese fue el primer paso, dijo él, para el camino de la paz y el orden. Y dijo estas palabras, don Mariano Ospina: quiera Dios que no se les ocurra de nuevo el descabellado proyecto de restablecer el inútil y pesado armatoste de la Gran Colombia. Bueno, esa altanería del partido militarista, sus atropellos, y entre otros se menciona que en 1828 hubo un coronel de apellido Bolívar, diferente y no familiar de Simón, que atacó en la calle al doctor Vicente Azuero, que le pegó. O sea, lo que demuestra el proceder arbitrario de estos llaneros y que eso repugnaba notablemente a la juventud ilustrada y generosa que se estaba formando en el Colegio de San Bartolomé. Entonces, todos estos jóvenes estudiantes figuraban siempre al lado de Santander, al lado de los Azuero, al lado de los Soto, y entre ellos menciona don Mariano Ospina siempre a dos
compañeros muy especiales, Wenceslao Zulaibar y Agustín Orment, animados de ese espíritu republicano, fervoroso y exaltado, quienes estuvieron en la conspiración septembrina, como estuvo Ospina. Orment y Zulaibar fueron acusados de que servían al rey de España, y algunos historiadores llegaron a decir eso. Lo que Ospina dice que eso es absurdo, que eso es una falsa imputación, que eso no fue así. Sobre esos acontecimientos de la conspiración septembrina, la verdad es que Ospina fue invitado el 25 de septiembre a una reunión que tuvieron los conjurados, en la cual se manifestó que ya en Palacio tuvieron conocimiento de que había un plan para atacar al Libertador, y ese plan lo atacó Ospina con decisión y con franqueza. Sin embargo, uno de ellos lo tachó de cobarde, y entonces el doctor Ospina, el doctor Mariano, sintiéndose herido en su amor propio, cedió lamentablemente y resolvió acompañarlos para demostrarles que no tenía que ver, que no tenía ningún tinte de cobardía o de traición, y que en consecuencia arrostraba hasta el fin los sacrificios y peligros que esas situaciones aparejaban. Nunca quiso asesinar al Libertador, pero se vio metido en estos sucesos por la fatalidad. Doña Enriqueta Vázquez de Ospina le contó al doctor Marceliano Vélez, por allá en 1878, que una vez don Mariano, sentado en un baúl, le dijo: nunca le he hablado a usted de lo referente al 25 de septiembre. Y dijo: en esta pieza estaba yo sentado escribiendo como a las 7 de la noche cuando entró Luis Vargas Tejada, dirigiéndose a mí, me inició en el proyecto de la conspiración. Yo le manifesté la profunda repugnancia, dice don Mariano, que me causaba el plan de matar a Bolívar. Insistió y al fin cedí. Los acompañé sin armas. Es de advertir que a don Mariano siempre le repugnó hablar de este acontecimiento deplorable en el que nunca quiso participar, pero como se dice, la fatalidad lo llevó a ser protagonista, desarmado y obviamente a sufrir las consecuencias del mismo. Pero hablaremos de esto más adelante, porque precisamente como consecuencia de esa participación pasiva, pero estuvo allí con su compañero Zulaibar, es que don Mariano Ospina termina en Antioquia, y por eso el tronco de la familia Ospina. Pero dejaremos este pedazo de historia para el próximo capítulo. Buena semana.